Qué buena versión de Eruca Sativa. Hermosa, Bolero falaz. De este tema de Temaiken Terciopelados. de Terciopelados. Gran tema, gran versión. No la Sí. había escuchado nunca. Muy bien. ¿De quién fue la idea? Mm. Dale, Luque. Un fenómeno, es grande, el hincha de River. Bien ahí. Bien ahí con esa. Hablábamos fuera de micrófono, o fuera de aire en realidad, no fuera de micrófono, y previendo lo que puedan llegar a decir algunos detractores de esto que vamos a estar abordando en el día de hoy, que mucho va a tener que ver con Palestina, obviamente. Una de las cosas que también se ha encargado de la propaganda sionista de construir es esta idea, esta suerte de idea que es ser crítico del Estado de Israel o ser crítico del sionismo, que es lo que hoy gobierna el ala. Para ponerlo en términos comparativos no es lo mismo, pero más o menos es como que el Opus Dei gobierna Argentina. Bueno, es más o menos lo mismo lo que pasa en Israel hoy por hoy. El sionismo, que es esa símil Opus Dei, pero de la religión judía, es quien gobierna hoy la Franja de Gaza. Gobierna Israel. Y que está enemistado con los palestinos, los persigue, bla, bla, bla. Ahí hay una primera definición de esta cuestión, un primer hecho. Ergo, criticar al sionismo o criticar al Estado de Israel no es criticar a la religión judía, no es criticar al judaísmo, no es criticar a la gente que vive en Israel. Algunas apoyarán al gobierno de Netanyahu o al sionismo, otras no. Y lo otro, que esto es un dato más histórico, seguramente Mauri tendrá más elementos, y algo decíamos en la editorial, ese tercio de personas que vivían en Palestina en 1947, muy probablemente eran descendientes de sionistas, descendientes de semitas. De semitas. Ahí va. Eran étnicamente semitas. Eran étnicamente semitas, al igual que los palestinos que Claro. vivían en ese momento, en 1947. El problema es que esos 250.000 judíos que sobrevivieron al Holocausto, que fueron víctimas de esa persecución, fueron los que llegaron a territorio palestino en distintas oleadas, pero que no son de origen étnico semita, sino en su mayoría házaros. Uh-huh. Además de que hay de otras. Sí, indoeuropeos y házaros, ¿no? Exacto. Entonces, incluso criticar a la población que hoy por hoy vive en el Estado de Israel tampoco es antisemita, porque en su gran mayoría no provienen de descendencia semita, provienen de descendencia europea o házara. Aclarado esto, criticar al Estado sionista de Israel no es criticar a la religión judía, no es ser antisemita, que eran los que vivían originariamente en territorio palestino, controlado por los británicos hasta 1947, que después la ONU hace esa famosa resolución 181 que buscaba dividir en dos estados, uno judío y uno palestino, tierras que eran esa Palestina histórica. Dicho esto, vamos con Mauri. Bueno, y también déjame agregar que cuando se funda el sionismo, a fines del siglo XIX, por un austrohúngaro, Theodor Herzl, había incluso sionistas... Encima, un europeo. Un europeo austrohúngaro, de origen más austríaco germano parlante. De hecho, su libro de Staatenjuden, que es en alemán, el Estado judío, incluso grupos sionistas... Él hablaba de crear el Estado de Israel acá en Argentina. Claro, ¿no? ¿sabes por Entre qué? los- ¿Sabes por qué? En Uganda, Madagascar, Canadá y en Claro. Siberia. Porque había un grupo de sionistas que decía, che, ¿saben ustedes que la Torá dice que no podemos volver a Israel hasta que no venga el Mesías? O sea, la creación del Estado judío sería antijudío. ¿No? De hecho, los judíos antisionistas que en Nueva York han levantado las pancartas de la bandera palestina, han viajado a Irán, a Siria. El Natural Carta. Exactamente, dice, a ver, el judaísmo, tal como lo entendemos como forma de vida, no como religión, está prohibido fundar el Estado de Israel laico, secular, porque es antijudío. O sea, si nos ponemos muy religiosos, muy firmes con las escrituras, el Eretz Israel es ilegal. O sea que, a ver,
Incluso este grupo sionista dice que Eretz Israel es antisemita porque, como bien remarcaba Nicolás, étnicamente, bajo el Imperio Otomano, antes de la incursión británica, los palestinos, tanto judíos, cristianos como musulmanes, estos últimos mayoría, obviamente, son étnicamente semitas. Los judíos, como bien explicaba nuestro compañero Gabriel en la vez pasada, estaban en Europa, ¿no? En los askenazis, los que hablaban yiddish, los sefardíes de España, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a la columna, porque yo quiero tratar la posición del mundo musulmán y de la Liga Árabe frente a la causa palestina. Es cierto, los ministros de Exteriores de la Liga Árabe han condenado la decisión de Eretz Israel de asediar y bloquear totalmente la Franja de Gaza, que la dejó sin luz, sin agua, sin recursos. Y los países miembros de este organismo, la Liga Árabe, que se funda ya por el año 1945, tiene su sede en Egipto, bueno, han condenado, pero también hay que decir, y hay que aplaudir la posición de Siria, de Irán, del Hezbollah en el Líbano, de Ansarullah en el Yemen. ¿Han visto las imágenes de masivas movilizaciones populares en el mundo musulmán? En Amán, en la capital de Jordania, donde Jordania, el rey de Jordania, la verdad que en una posición muy tibia, y tuvo que salir el pueblo jordano, porque saben que Jordania se llamaba Transjordania. Uh-huh. Y la Cisjordania, que hoy forma parte del Estado palestino, que hoy es un pobre archipiélago saqueado, Jordania reconoce la parte de la Cisjordania, que es el Valle del Jordán, y pasa a ser el reino de Jordania, un reino hashemita, el reino de Jordania. Pero hay cómplices, lamentablemente, en el mundo musulmán, en el mundo árabe, que permiten que el Eretz Israel siga con su plan sistemático genocida sobre el pueblo palestino en la Franja de Gaza y también en la Cisjordania, porque recordemos que en la Cisjordania hay colonos israelíes que siguen robándole las casas a los palestinos en esa parte de la Palestina histórica, ¿no? El otro día, en relación con esto, Seba Salgado sí. Hacía una entrevista, una se la hicieron acá en 526, creo que fue. Sí. ¿Sí? Sí. Y también estuvo dando notas en otros lados, y una de las cosas que decía es que una de las prácticas que tienen los colonos, los nuevos colonos, es que en la parte de Cisjordania, sobre todo, que no es la que está tan hostilizada en términos de conflicto bélico y demás, como es la Franja de Gaza, que una de las prácticas es te mandan un colono que se sabe que tiene banca de la policía de la cuadra o del militar de la cuadra que está cuidando en la cuadra, y lo que hace es hacerle todo tipo de vejaciones a sus vecinos palestinos, como, no sé, desde tirarle la basura, robarle cosas, porque sabe que ese ciudadano palestino va a estar indefenso a la hora de denunciar eso que está sucediendo, porque el militar se va a poner del lado del porque además hay un protectorado militar sionista sobre esos colonos, porque es uno de los acuerdos que se han realizado en Oslo en 1993, al cual se opone Hamas en la Franja de Gaza. Hoy hablábamos con Lucas. Hamas es un movimiento popular que gana las elecciones en el año 2006 y logra su legitimidad política en el 2007 en la Franja de Gaza, que obviamente ha tenido su oposición al Fatah, que es el núcleo político de la famosa OLP, que supo liderar Yasser Arafat. Pero bueno, me quiero meter con estos países. Voy a denunciar primero, si la palabra lo permite, a Bahrein. El rey Al-Jalifa es uno de los que celebró el acuerdo con Israel y el mundo de las monarquías del Golfo Pérsico, ¿sí? Desde 1990 que Bahrein tiene relaciones normalizadas con Eretz Israel. Y la población chiita dentro de Bahrein, que es la mayoritaria, está vinculada con las ideas revolucionarias persas, siempre ha denunciado la complicidad de Al-Jalifa y su dinastía de tener buenas relaciones con Israel. Y justamente Bahrein fue el que alentó a Omán, a Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudita, a Kuwait, a que normalicen las relaciones con Israel. Y no es casualidad que estas monarquías que acabo de nombrar fueron todas creadas por Gran Bretaña.
Todas, Ujú. todas. Porque Kuwait, Bahrein, Omán, me olvido de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Yemen en su momento y por supuesto Arabia Saudí, todas pertenecieron a lo que era el mandato del Imperio Turco Otomano, o eran protectorados o eran estados clientes. Obviamente termina la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña junto con Francia se divide en el mapa del Medio Oriente y estas monarquías fueron creadas, ¿no? Por Gran Bretaña porque Gran Bretaña les dijo, si ustedes me ayudan a combatir a los turcos otomanos aliados a los alemanes, yo les prometo que van a tener su propio reino bajo nuestra protección. Por eso no es casualidad que la política exterior de estos países históricamente es pro-británica, pro-imperialista y por supuesto tendiente a tener buenas relaciones con Eretz Israel, porque vienen de la misma calaña. Estas dinastías que por fuera dicen, la causa palestina, estamos con los palestinos, pero tienen buenas relaciones diplomáticas, comerciales con Eretz Israel. De hecho, ha habido delegaciones de sionistas que han visitado las capitales de estos países. De hecho, Arabia Saudita ha normalizado en el último tiempo con Eretz Israel, pero nos enteramos que a causa de lo que está haciendo Israel con la Franja de Gaza, con el pueblo palestino, bueno, se congeló un poco eso, porque claro, quedase en evidencia. Salieron a decir, corten esto porque se cortan todo tipo de relaciones. Sí, además, Ansarullah, en el Yemen, dijo que está dispuesto a ayudar al Hamas. Otra organización política. Otra organización política popular, ¿sí? Y además, también, hoy mencionaba Jordania, pero no me quiero olvidar tampoco que en Turquía también ha habido movilizaciones a favor de la causa palestina. Turquía es un país no árabe, turcófono, ¿no? Túrquico, lengua similar a de los házaros de aquella época, el único reino judío que estaba ahí en los albores de la Edad Media. Vamos a hablar en algún momento del reino házaro, ¿no? ¿Por qué se convirtió al judaísmo? Pero bueno, y también destacar la posición, por ejemplo, de Azerbaiyán, ¿sí? Otro país turcófono o de lengua túrquica, donde hubo manifestaciones en Bakú a favor de la causa palestina. O sea que no es una causa árabe, es una causa musulmana. No me quiero olvidar tampoco de las movilizaciones que hubo en Marruecos, en Túnez, incluso en la Libia balcanizada, y Egipto. La vergonzosa posición de Egipto del régimen golpista de Al-Sisi. El señor Al-Sisi le cerró el paso, ¿no?, de la frontera de la Franja de Gaza, porque ustedes saben que la Franja de Gaza es la única frontera que tiene para salirse luego de... porque no, la única frontera que tiene la Franja de Gaza fuera de Israel es Egipto, ¿sí? La posición de Egipto de, obviamente, no dejar pasar ante una eventual invasión carnicera del Eretz Israel fue muy repudiada y generó mucho malestar en el mundo musulmán, el mundo árabe, porque Al-Sisi derrocó a Mohamed Morsi. Y Mohamed Morsi pertenece al Partido de los Hermanos Musulmanes, que es el mentor ideológico del grupo Hamas. Entonces Egipto, Al-Sisi, también es cómplice de que Eretz Israel esté haciendo lo que hace con la Franja de Gaza, porque quiere también Al-Sisi, y esto hay que decirlo, que Hamas deje de ser el partido político legítimo de los ciudadanos, o de gran parte de ellos, de la Franja de Gaza. Una de las cosas que en estos días leía, escuchaba, tenía que ver también con con la mirada un poquito más si nos alejamos un poco más. Sí. Más de lo que pasa en la región. Sí. Y algunos sostenían que esto que está sucediendo es definitivamente la hecatombe o la derrota política o la derrota de la política exterior norteamericana para Medio Oriente. ¿Por qué? Porque muchos de estos monarcas que has mencionado, o presidentes, o cancillerías y demás, históricamente fueron aliados de los norteamericanos o de los británicos. Claro. Y la normalización de las relaciones comerciales y políticas de la Liga Árabe o de muchos de los países de la Liga Árabe con Israel era algo que venía pidiendo desde hacía décadas
Estados Unidos, la Unión Claro, Europea. sí, ¿Por sí. qué? Y porque hay que hacer negocio, muchachos. Dejen de pelearse, hagan negocio. No, y no me quiero olvidar de Abdel Fattah al-Burhan, el presidente transicional de Sudán, que también tuvo que recular en chancleta, porque Sudán también ha normalizado relaciones con Eretz Israel, y debido a la presión popular en las calles de Jartum y otras ciudades de Sudán, bueno, es el pueblo en la calle, ¿no? Más allá de que sean musulmanes o no, los que lanzan las banderas palestinas a las calles y están a favor de la causa de los palestinos. Y también me quedo con una declaración de los delegados de Hezbollah en el sur del Líbano. Y ¿saben lo que uno de ellos dijo? Un representante, el vocero de Hassan Nasrallah, el líder histórico de Hezbollah en el sur del Líbano. A pesar de que tenemos nuestras diferencias con Hamas, son clarísimas. Unos son sunitas, los otros son Shia Ali. Pertenecen a la resistencia palestina. Y Hezbollah también pertenece a la resistencia palestina. Esta declaración es muy fuerte, porque está invitando al mundo musulmán, más allá de las tres grandes divisiones que tenemos, recordemos, sunitas, chiitas y jarishitas. Los jarishitas son poco conocidos, pero existen. En el Yemen y Omán existen muchos jarishitas. El llamado a la UMA, esto lo dije la vez pasada, que proclama Irán y Siria, bueno, pone en alerta a Eretz Israel y también a los Estados Unidos. Y déjenme leer cuál era la carta orgánica de la Liga Árabe con respecto a la causa judía, ¿no? Porque es cierto, había una minoría judía viviendo en la Palestina histórica, judíos étnicamente semitas, ¿no? Los Misraim se les llama en el mundo oriental a los judíos étnicamente semitas. Se le va a conceder una pequeña autonomía a los judíos de Palestina, tal como lo dice el Corán, porque hay que respetar a la gente del libro, ¿no? O sea que no es que se los negaba, iba a haber una especie de autonomía dentro de un estado llamado Palestina, que existe desde el año 636 después de Cristo, ¿sí? O sea que, y también para los cristianos maronitas, armenios, ortodoxos, católicos, ¿sí? Habría como pequeñas autonomías. Es decir, que el mundo musulmán ya planteaba un estado palestino de coexistencia entre las grandes religiones. Un dato que estaba tratando de chequear si era de último momento o no, el emir de Qatar acaba de informar, o hace algunos ratitos, que si Israel no para con los bombardeos, dejará de venderle gas no a Israel, al mundo. Bueno, Al mundo. las movilizaciones populares dieron su fruto. La presión popular siempre genera sus frutos. Siempre. Arabia Saudí, paños fríos. Emiratos Árabes Unidos, Emiratos Árabes. El emir de Qatar, si no se frena esto, le cortamos el chorro al gas. Las movilizaciones populares que hubo en distintas partes del mundo. Mencionabas algunas de las que fueron en Medio Oriente. En Europa hubo en casi todas las capitales También, nacionales. sí, Aquí en América Latina también, en casi todas las capitales. Lo vieron en los medios de comunicación. Muy probablemente poco hayan visto, y si vieron algo, haya sido un fragmento muy chiquitito en comparación con la catarata de propaganda que te tiran sobre lo que está pasando respecto del lado israelí, digamos. More me estaba apurando, me parece, ¿o no? Sí, ¿no? ¿3 minutos más tenemos? No. ¿Qué? No tenemos ¿Qué? 3 minutos no más. tenemos 3 minutos. Porque 3 minutos más son 3 minutos menos para mí. Ah, porque viene tu columna. Claro, ahora. viene mi columna. No. Vamos a escuchar algo de música. Vamos a separar un momento. Vamos a seguir hablando. No vamos a cortar acá con el tema Palestina porque No. va a seguir durante el transcurso del programa. Pero bueno, esto es una pincelada de eso que está sucediendo. ¿Esto qué es? Música. Ah, sí. Bien, vamos a escuchar algo de música entonces.